distintos y tres perfiles epistemológicamente distintos de la forma del modo de hacer ciencia. El interés técnico, digo, es aquel que está preocupado por el manejo y el control de la naturaleza. Y es propio, dice, de las ciencias naturales, donde la intervención sobre la naturaleza desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología es fundamental. El interés práctico, que sería el segundo interés, es aquel interés donde la preocupación está en la comprensión de acciones colectivas, la comprensión de procesos de comunicación. Va a decir Habermas, es de algún modo el campo de las ciencias históricas. Él va a decir de las ciencias históricas hermenéuticas, donde el tema fundamental es empezar a meterse en el sentido que los sujetos le han atribuido a sus acciones a lo largo de la historia. Pero dice, hay un tercer campo, que es el campo de lo que él va a denominar las ciencias emancipatorias. Y ahí sí, en este caso de las ciencias emancipatorias, ya aparece este tema que es interesante, porque la ciencia emancipatoria no aparece como oponiéndose a la ciencia hermenéutica, sino como superándola. O sea, diciendo, lo que no llega a ser la ciencia hermenéutica es tener en cuenta todas las restricciones que tienen los sujetos para desarrollar su pensamiento de forma autónoma y racional. Y que estas restricciones que tienen los sujetos para desarrollar su pensamiento de forma autónoma y racional tienen que ver fundamentalmente con mediaciones estructurales y con mediaciones ideológicas. Y que el propósito de la ciencia entonces es conseguir que el sujeto vaya más allá de esas limitaciones. ¿Se entiende? De alguna manera uno puede decir que desde esta preocupación, que parece que ahora es propio de las ciencias sociales críticas, ¿no? La ciencia social se entiende básicamente como una conciencia social crítica. Y la ciencia, más que producir conocimiento, pretende develar la realidad. Entonces digo, esta línea y esta perspectiva empieza a enmarcar de un modo epistemológico más preciso nuestro modo de entender la investigación en acción participativa. No sé si esto queda claro. Y el otro campo es el campo de la tradición de la educación popular latinoamericana. Digo, este es mi modo de entender la investigación en acción participativa y de algunos otros, solamente mío, pero digo, hay otros que hacen opciones teóricas y epistemológicas distintas. ¿Cómo entra en nuestra concepción de la investigación acción participativa del campo de la educación popular latinoamericana? Algo ya vino esbozado en lo que decíamos nosotros en el video, digamos, ¿no? Al presentar nuestra preocupación por la educación popular. Y son tres cosas. Primero, esta idea de generar propuestas de producción de conocimiento que fueran dialógicas, ¿no? Donde de alguna manera, como diría Pablo Freire, el rol del educador va circulando, ¿no? En algún momento el educador es educado, en algún momento el educado es educador. Y de otra manera, al circular eso, también van circulando los saberes, ¿no? Hay como una reflexión y una revalorización del conjunto de saberes. Contra esta concepción más autoritaria y más verticalista de la pedagogía tradicional que ya la planteamos. O sea que esto ya nos mete en algo que ya señalaba antes, como pensar la dinámica de la investigación, acción participativa, como generan que cortan las calles, impiden la libre circulación, etcétera, etcétera, y desde ahí pensar críticamente esas representaciones de sentido común, como contribuir a que los miembros del movimiento puedan pensar críticamente algunas cosas que están instaladas como incuestionables en la vida del movimiento. Como vamos a ver nosotros después, llegamos a coincidir en que un campo muy importante a pensar críticamente al interior del movimiento es el campo de la participación, ¿no? Y el tercer punto, que es una nota distintiva de la educación popular, es que además es una preocupación por fortalecer distintos tipos de organización social. O sea,
desde este supuesto de que no hay posibilidad de acción transformadora si no hay actores colectivos que puedan encarar y encarnar esta acción. ¿Queda más o menos claro? ¿Sí? ¿Mejor así? ¿Por qué será que se me esconde siempre? No puede ser que se me descargue de nuevo, ¿no? Sí, puede ser. A ver, vamos a probar otra estrategia. Va a haber que descargarlo de nuevo, pero... ¿Te parece? Sí. Lo que pasa es que no queda... Lo abre sin descargarlo. Claro, pero al minimizarlo, uno lo deja sí, en pausa y lo minimiza. Totalmente, no entiendo por qué yo tampoco. Pero de hecho ha desaparecido. ¿En cómo? No. De todo esto que venimos planteando, ¿se les ocurre alguna pregunta, alguna reflexión? ¿Este mundo desde lo concreto o este mundo desde lo epistemológico, metodológico, tiene algo que ver con los mundos que ustedes transitan? Yo lo que veo, digo, a partir de algunas experiencias que nosotros hemos hecho, ¿no? De que el momento más de carácter hermenéutico del trabajo con la cultura popular pasa a ser un elemento muy importante porque, digamos, es como una condición necesaria, digamos, en los términos en que uno plantea, como lo planteaba Berman, ¿no? La condición necesaria pero no suficiente, pero profundamente necesaria. Implica poder comprender las peculiaridades de esa cultura y de esa trama, ¿no? A partir de la cual se puede empezar a desplegar, me parece, ¿no? Esta semántica, ¿no? Uno por lo menos lo que ha encontrado como muchas veces una dificultad fuerte es justamente transitar ese proceso, ¿no? O sea, uno viene con toda una carga de distintos elementos teóricos, representaciones, estereotipos, y se encuentra con una realidad que en principio tiende a clasificar desde sus esquemas, ¿no? Y no, digamos, en general se resiste bastante a hacer ese proceso primero de empezar a decodificar y tratar de comprender lo que está en juego para empezar este trabajo, ¿no? No sé si ustedes... Claramente, no hay posibilidad de trabajar en cualquier producción de conocimiento individual o colectivo si no hay un momento en donde la pregunta es cuál es el sentido que cada uno de los involucrados le dan a lo que dicen y a lo que hacen, digamos, ¿no? Entonces, por eso yo, siguiendo lo que vos decís, o sea, me preocupaba por decir en esta perspectiva de Habermas no hay una ruptura con la tradición hermenéutica. Uno puede decir, es una superación, lo que va a decir, bueno, pero esta atribución de sentido no es tan ingenua, esta atribución de sentido no es tan transparente, ¿no? Como diría Berman, uno siempre está mirando detrás de un vidrio oscuro. O sea, entonces, el tema es cómo ir más allá de esos vidrios oscuros, o sea, cómo ir más allá de las representaciones ideológicas, ¿no? De esta manera pseudo concreta de presentar lo concreto, pero desde ya, ¿qué significa? Permanentemente plantearse cuál es el sentido que se le da a las distintas partes de la vida cotidiana, digamos, ¿no? O sea, para cada sujeto y no definirlas desde afuera y desde el exterior. En este sentido, sí, es una concepción que así como piensa en la necesidad de superar la hermenéutica, se da de patadas y confronta con toda la tradición del pensamiento positivista, digamos, ¿no? Es el pensamiento que más tradición y más peso en lo epistemológico, en lo metodológico, ha tenido en el campo de las ciencias sociales, digamos, ¿no? Es una pregunta, un poco ya dijiste algo sobre esto, pero ¿cómo
¿Cómo parece la tensión y el problema que Ariel planteaba entre que es la tensión propia de la antropología, de la vieja antropología entre universalismo versus relativismo cultural, digamos, ¿no? ¿Cómo aparece esa tensión? Uno puede comprender cómo una práctica se inserta dentro de una trama cultural, etcétera, pero puede, no obstante, digamos, sentir rechazo moral, rechazo ético, lo que sea, a ese tipo de prácticas que van en contra de convicciones de clase, ideológica, lo que sea, del investigador. Entonces, ¿cómo juega eso? O de código también. ¿Cómo juega eso en este tipo de...? Porque uno puede pensar que, digamos, que un tipo de investigación no participativa es más fácil suspender el juicio y que el investigador intente una empresa puramente comprensiva, como lo que hizo Bourgois con los vendedores de crack. Digo, el tipo no se cuestionaba si estaba bien o no vender crack. Bueno, hay todo un cuestionamiento, pero hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando uno trabaja con la cuestión de los sujetos? Y a ver, me parece que el desafío es que, así como este ejemplo que vos ponés, digamos, se mira el mundo desde una perspectiva, digamos, no en términos de bien regular o más, sino una perspectiva determinada. Acá el tema es cómo se da la confrontación de los mundos. O sea, porque no puede haber producción colectiva de conocimiento si esa producción no surge de algún tipo de confrontación de los mundos. Y que además, ese tipo de confrontación de los mundos es algo más que un diálogo, es una negociación mundial, en donde mundos que vienen significados por distintos actores van a tener distinto peso en la construcción del conocimiento. En toda esta realidad, la tradición cultural de los pueblos originarios, la tradición cultural alternativa de los sectores marginales pesa mucho. Y hay que cuidarse, primero que no se idealizar, ¿no? Esta cosa de pensar que ahí están las formas puras que fueron salvajes, claro, las formas puras que la vida en sociedad fue ensuciando, vituperando, ¿no? Como dice Gramsci, el sujeto es un sujeto histórico con todo lo que viene atrás. Esto primero. Y por otro lado, es como ir llegando a la posibilidad de desarrollar visiones conjuntas y visiones compartidas, que supone de alguna manera un primer ejercicio de escuchar y de aceptar al otro desde donde habla y desde lo que habla, tratando de entender y no de poner en términos de blanco o negro, ¿no? Y además, como en todo esto uno tiene que tener permanentemente atención acerca de que este desafío nos involucra a todos. El pensamiento de los sectores populares habitualmente es muy dogmático, es muy simplista, es muy aferrado al presente. Y esto no tiene que llevar a un juicio, como decir, no tiene que llevar a un juicio moral, sino más bien a una constatación de por qué y cómo hacer para operar sobre ello, digamos, ¿no? O sea, cuando Gramsci habla de la filosofía de la praxis, dice, lo peor que se puede hacer es negar las limitaciones que tiene el pensamiento de sentido común. Porque si no tenemos en cuenta las limitaciones que tiene el pensamiento de sentido común, nunca vamos a poder operar sobre ello, o sea, nunca vamos a poder transformarlo en pensamiento crítico. No sé si te contesto a lo que... No, me gustaría, digamos, pensar si usted una experiencia concreta, el tipo de enfrentarte a un tipo de práctica de chocada y cómo fue esa versión de los hechos, digamos. No sé, con la barra brava del club gimnasia o con una práctica de géneros, no sé. Mira, hay una que no aparece relatada acá, es mini, pero expresa algo que cuando la primera vez llegamos con el equipo de los alumnos de un determinado año al movimiento y empezamos a hablar, aparecen algunos compañeros del movimiento como manifestando una actitud muy reticente hacia la entrada de los alumnos de la universidad en términos de crítica a la formación abstracta, al desinterés, al uso, etcétera, etcétera. Y lo que resulta interesante es que
dos de las personas que con mayor violencia, digamos, o fuerza planteaban esta crítica y esta resistencia a la posibilidad de trabajo conjunto eran simultáneamente estudiantes de la facultad. Entonces, ¿cómo ahí se da ese proceso de difícil resolución, digamos, ¿no? De cómo hacer para no vivir permanentemente que uno se está poniendo una camiseta y sacando una camiseta, sino de articular algo así? Cuando alguien le señaló, porque la conocía, pero vos sos estudiante de la facultad, ahí como que cambió el discurso, ¿no? Y lo que parecía como una resistencia se transformó en una inseguridad de ella acerca de a dónde podía apuntar este proceso y si realmente los alumnos tenían algún tipo de instrumentalidad, de formación para manejar estas situaciones que son muy persecutorias. O sea, desde el estudiante porteño o jujeño, clase media, con una serie de representaciones, meterse de un día para otro, no adentro de una escuela, sino adentro de un movimiento social, es una situación traumática que no se puede negar, ¿no? Que más bien hay que acompañarla y hay que procesarla. Y en esas situaciones traumáticas aparecen todo este tipo de limitaciones y de restricciones. ¿Sí? Sí, a mí me traía la reflexión de lo que venías diciendo de este diálogo, ¿no? De esta apertura, que de alguna manera ese diálogo y ese tratar de entender las representaciones mutuas implica de alguna manera poner entre paréntesis también la idea de concientización, porque como que la concientización parecería que tiene una direccionalidad y lo que vos estás diciendo es de una apertura sin la cual ni investigador ni están marcando un punto de llegada en ese diálogo. Y que además no hay una gente concientizadora, ¿no? O sea, porque también en todo esto viene toda nuestra tradición, no solo intelectual, sino de clase y de experiencia, etcétera, que finalmente, mal que mal, uno piensa que un poco iluminado es, ¿no? Lo digo así. O sea, y el tema no es, despojarse de sus conocimientos, sino el tema es cómo uno poner esos conocimientos en clave crítica, cómo estar dispuesto a aprender cómo estar dispuesto a cambiar de y en última instancia, como decís, finalmente la concientización es un producto social, es un producto grupal, no un producto individual. Después deja marcas individuales. ¿Sí? Y que va a ser mutua. Que tendría que ser mutua. Que va a ser mutua, porque si no, porque en realidad si no uno podría creer con facilidad que uno es el que tiene el pensamiento crítico y el otro el pensamiento común. Desde ya, ¿no? Desde ya. Y podría caer iluminadamente y que hay como formas puras, ¿no? Este tiene pensamiento crítico, este se va al descenso porque tiene pensamiento no crítico. O sea, esta cosa maniquea está permanentemente presente y en esa cosa maniquea aparece esto de muchas veces nosotros sin darnos cuenta nos consideramos poseedores de la propiedad del pensamiento, crítico, ¿no? O sea, el tema de cómo uno, desde todo el bagaje teórico que tiene, donde muchas veces el bagaje teórico lo convence de que tiene todas las respuestas, cuando te da el bagaje teórico más bien tiene que ayudar a que uno se formule más preguntas, ¿no? Es como ese bagaje teórico cierra la mirada, ¿no? Me tengo una pregunta. ¿Vos querés, digamos, que la experiencia está muy vinculada a un movimiento social? Sí. Ahora, cuando no se da en el marco de un movimiento social, sino que se da en el marco de una escuela, barriada, una escuela, lo que sea, ¿cómo lo visualizás? Y yo diría que los desafíos son los mismos. Sí. Los desafíos son los mismos. Lo que pasa es que hay situaciones de la vida cotidiana que aparecen más cercanas o más lejanas a las experiencias que tiene uno en concreto. Y por otro lado aparecen como más cercanas o más lejanas a la posibilidad de investigar.
vos estás trabajando en una escuela y querés generar un proceso de construcción de conocimiento crítico colectivo con los docentes, en principio en los docentes va a haber una buena aceptación verbal a hacer esto, digamos, ¿no? Después por ahí uno se encuentra con que la estructura de resistencia es mayor que la que uno encuentra trabajando con los compañeros de los movimientos sociales. Pero me parece que, a ver, que cada una de estas situaciones tiene muchos elementos de singularidad. Por eso yo vuelvo a insistir en esto que llamo contextos de producción. O sea, no es un eslogan decir no hay una investigación igual a la otra, es el progrullo, digamos, ¿no? Sino más bien pensar cuáles son los distintos contextos de producción desde donde poder empezar a hacer avanzar de un modo arduo y contradictorio estos procesos de construcción de conocimiento colectivo. O sea, por aquel que me dice que desarrolló una investigación de acción participativa, en forma lineal, que terminaron todos iluminados, conscientes, organizados, en principio es poco creíble. O porque miente o porque algo se le escapó del proceso. Entonces yo digo, pensar trabajar en un barrio puede ser más fácil o más difícil según la naturaleza del barrio. O sea, trabajar en una escuela puede ser más fácil o más difícil que trabajar con un movimiento social según los fenómenos que se desarrollen ahí adentro, digamos, ¿no? No sé si no sé qué pensás vos. No digo yo, porque me daba la impresión, digo, que por ahí el trabajar en el marco del movimiento implicaba una dinámica muy particular, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de un grupo que tiene su propia trama desarrollada, con ciertas características, era más bien como una curiosidad, digamos. Pero mirá vos, si yo tuviera que caracterizar la trama desarrollada de este movimiento, te diría es lo caótico. Porque el movimiento tiene para nuestros patrones, ¿no?, un modo vertiginoso, como diría, de zapping sociocultural, ¿no?, donde vos estás en una reunión con 5 compañeros concentrados en esto y aparece uno diciendo que hay que ir a defender tal lugar porque han ocupado un terreno donde vienen tres o cuatro compañeros, o donde de repente aparece uno diciendo que se está convocando una movilización. O sea, es todo, o sea, a ver, generar un espacio para reflexionar sobre las propias prácticas en estos ámbitos es muy difícil, es muy complejo y es muy esporádico. Y uno no lo puede negar esto. Nosotros, como después van a ver, conseguimos armar un espacio propio adentro del movimiento, que lo bautizamos Taller de Educación Popular, y que conseguimos una vez por mes reunirnos 2 horas, un grupo de no más de 20 personas frente a un movimiento que tiene 500 personas, y ahí generar un ámbito de producción colectiva en la línea de la investigación de acción participativa. Y la pregunta que viene es, bueno, este producto, ¿cómo después entra en sintonía, entra en diálogo al conjunto del movimiento? O sea, como que permanentemente uno se tiene que estar haciendo preguntas sobre táctica y estrategia, ¿no? Cómo esto que se va construyendo se puede mantener y se puede ampliar, digamos, ¿no? ¿Te contesto, más o menos? Sí. ¿Seguimos un poco? Distintas áreas del movimiento antes que expresaron su interés por trabajar aspectos educativos dentro de sus prácticas. Para esto, bueno, nosotros hemos presentado la idea de trabajar con áreas en la asamblea del movimiento, y a partir de esto, en la discusión surgió la necesidad de las áreas de repensar las prácticas desde la perspectiva de la educación popular. Esto concluyó el trabajo de nosotros como docentes. Esto es otro punto interesante, o sea, porque
En principio, la historia con el movimiento se inicia porque hay compañeros del movimiento que se acercan a la universidad para ver si algún tipo de trabajo conjunto podrían hacer o podríamos hacer, y desde ahí empezamos a perfilar esto. Pero también finalmente nosotros al interior del movimiento terminamos trabajando con algunas áreas o con algunos ámbitos que realmente aceptaron esta posibilidad de trabajar en conjunto. Por ejemplo, esta agrupación Avelino Bazán no mostró interés, salvo hasta el momento que presentamos este video que lo fuimos haciendo muy artesanalmente, fue presentado ante todo para discutir en el interior del movimiento. Y entonces ahí los compañeros de la Avenida Bazán, que no habían manifestado interés, manifestaron su crítica porque no aparecían en las imágenes, ¿no? Y desde ahí, de esas cosas, ¿no? Desde dónde se dispara, ¿no? Desde ahí empezó ahora un proceso de acercamiento para incorporarse ellos a estos ámbitos de producción colectiva, ¿no? Y no es que nosotros nos hubiéramos planteado que este video tenía que servir como disparador para... No, se dio así y hay que abarajarlo, digamos, ¿no? De miembros del movimiento, interesados en distintas cuestiones feministas, observaciones, trabajo de campo, talleres. Porque acá viene otra cosa, si uno está pensando en la producción colectiva, también tiene que pensar cómo instrumentar al conjunto para que utilice algunas técnicas para leer lo empírico, digamos, ¿no? Entonces tuvimos que trabajar conjuntamente con los ámbitos, bueno, qué observar, cómo observar, qué entrevistar, cómo hacer entrevistas dialogales y no entrevistas extractivas, como ahí empieza, digamos, a generarse un diálogo y un intercambio para que realmente la producción colectiva se haga desde perspectivas que hacen desde cierta vigilancia epistemológica, digamos. Esas palabrotas, digamos, que uno utiliza habitualmente, no pueden desaparecer cuando uno se plantea este tipo de quehaceres. Ni tampoco uno puede pensar que se aplican como una fórmula mágica tipo 2x2. Pero realmente el tema de la vigilancia epistemológica en la producción de conocimiento, como la discusión sobre la validación de los conocimientos, sigue vigente en estas estrategias como en cualquier otra, digamos, ¿no? Grupos de trabajo, grupales, todas pensadas en el proyecto de educación popular y con la idea de hacer crecer las propuestas del movimiento en relación a sus prácticas educativas y acercarlas a la perspectiva de la educación popular. En ese sentido, entonces, lo que se impulsaba era todo el tiempo cómo generamos mayor empoderamiento de las personas, cómo generamos espacios donde se genere mayor participación y sobre todo cómo generar un espacio donde aquellas personas que no tienen tanta visibilidad en el movimiento o que no les es tan fácil expresarse, se encuentren en espacios más reducidos donde puedan expresar sus ideas y decir sus pareceres. Además de que incluyeron la análisis. Porque acá empieza a aparecer otro elemento que es importante. Constituir ámbitos de producción colectiva significa constituir instancias grupales. Y decir que uno quiere generar instancias grupales de un modo democrático significa reconocer el valor de la voz de todos ellos. Pero eso no significa que de entrada quienes participan en estos ámbitos valoricen su propia voz, ¿no? O sea, no solo por ser convocado el otro va a hablar, o sea, no solo por ser convocado el otro va a participar. Entonces, este también es un desafío y es un proceso en construcción. O sea, armar un ámbito de producción colectiva es un proceso y como todo proceso es contradictorio y tiene marchas y contramarchas. Y una de las marchas y contramarchas es realmente cómo hacer
para que ese proceso colectivo sea el producto de la mayor cantidad de voces posibles. Sobre todo cuando uno a veces tiene como casi esa tendencia inconsciente a monopolizar desde la palabra o monopolizar desde el capital cultural. O sea, el principal desafío para nosotros, el principal desafío que tuve yo como porteño cuando empecé a dar clases en la Universidad de Jujuy, era cómo entender el sentido de ciertas palabras y de ciertos gestos en ese lugar concreto. Digo, para un docente porteño de la UBA, ir a dar clase a la Facultad de Humanidades de la UNCU y tener que bancarse el silencio de los alumnos es una experiencia muy dura, sobre todo porque ese silencio habla. Y habla de un modo quechua, digamos, ¿no? Que es el silencio de pensar, no es el silencio del desinterés. Pero todo este es un largo proceso. Entonces también cuando uno genera estas instancias, tiene que cuidarse de no presionar más allá de lo que ese grupo y esos sujetos pueden dar en un momento determinado para la producción colectiva. Y no hay fórmulas para eso, digamos, ¿no? Solamente hay esta cuestión de estar atento a los sentidos que se van produciendo. Concreta, alumnos de espacios distintos, de espacios alternativos, de educación formal, que uno está acostumbrado a conocer a lo largo de la carrera. Entonces, realmente es un enriquecimiento mutuo muy interesante, ¿no? Un diálogo permanente entre los aspectos que los alumnos sostenían como prejuicios propios respecto de lo que es el movimiento y también lo que el movimiento reconoce como prejuicio de lo que significaba la universidad. Sí, también me parecía como distintas facetas del movimiento. Lo que parezca eso de actividades, de práctica, también para trabajar desde ahí sobre ciertas representaciones a veces muy unilaterales, muy simplistas que los alumnos y que la gente tiene de los movimientos. Esa educación popular viene con una serie de postulados que lo han ido planteando. ¿Qué dificultades han encontrado? Han discutido en grupos qué dificultades identifican para poder trabajar desde la perspectiva de la educación popular, no solo en nosotros, sino también concretamente en los espacios en donde ustedes han estado? ¿Qué dificultades concretas han ido encontrando para desarrollar propuestas desde esta perspectiva? ¿Van a poder discutir? Hay que lograr la participación del otro y que no quede una cosa que nosotros imponemos, una propuesta que quizás es justa exclusivamente de nosotros, que ellos se enganchan porque sí, sino que realmente sea algo construido en conjunto, digamos. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con armar la propuesta en el camino de interés, el tema de los tiempos, las prioridades de cada uno. Ya veníamos hablando desde el principio de la materia, cuáles son las razones por las que uno se acerca a un movimiento que no necesariamente es imitar, lo que a la hora de hacer una propuesta con alguien más de eso, o sea, con un compromiso limitante, no sé, hay que necesita la proyección de cambio. Acá lo que el alumno señala también es un punto muy importante, que es la heterogeneidad al interior del movimiento. O sea, y ella plantea como dos situaciones muy reales, los que llegan al movimiento desde una necesidad económica, buscando algún tipo de apoyo económico, algún plan social, y aquellos que se acercan desde una preocupación más militante, ¿no?
esta idea de que hay centro y hay periferia también al interior del movimiento es un dato que no se puede desconocer, ¿no? Nosotros a partir de esto nos vamos acercando a lo que fue el diseño del taller de educación popular, que es al que quería referirme. Esto tiene que ver con que algunas de las enunciaciones compartidas en los documentos y entre los compañeros del movimiento es que el movimiento hacía educación popular, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros planteamos es, bueno, ¿qué se entiende cuando se habla de educación popular? Si estamos hablando de lo mismo o estamos hablando de cosas distintas, ¿no? La poesía es un trabajo de práctica que lleva 2 años. Sí, y sigue. Sigue. Y, digamos, ¿cómo es la articulación de los estudiantes? A ver, hay una doble articulación. Hay un inexorable proceso de circulación. O sea, los estudiantes que cursan la materia participan en una instancia del proceso y algunos de ellos, muchos manifiestan interés en continuar, pocos pueden hacerlo. Y los que pueden hacerlo están trabajando de un modo más articulado. El resto tienen intervenciones más puntuales, muy conversadas con ellas y muy conversadas al interior del movimiento, pero son como limitaciones insuperables, ¿no? Y también es una limitación muy difícil de superar, es que un estudiante que ya terminó de cursar esa materia, porque por más que le haya interesado la experiencia, la investigación, pueda seguir asignándole en forma regular tiempos a esto. No. Es interesante ver, digamos, cómo es ahí la preocupación fundamental es trabajar conjuntamente con los alumnos y los compañeros del movimiento para que la actividad de los alumnos no aparezca como una actividad de esto que uno llama fundamentalmente extractiva. Voy, conozco a estos bichos raros, les saco información y no vuelvo nunca más. Entonces, está como acordado que la continuidad del trabajo conjunto con ellos no significa necesariamente que siempre van a aparecer las mismas caras, pero hay una continuidad de diálogo, digamos, entre el equipo de la cátedra y los compañeros del movimiento. Y como de hecho también eso mismo pasa en el movimiento, porque decir que el taller ha tenido promedio unos 20 o 25 personas, de ninguna manera es decir que esas 20 o 25 personas son las mismas. Entonces, como también hay un contrato aceptado por las dos partes. Aquí podemos hacer que muchas personas vienen de experiencias, de prácticas, de formaciones distintas y que no siempre esas experiencias y prácticas convergen en una mirada común acerca de lo que es la educación popular. Y a eso destinamos buena parte de los primeros encuentros, como establecer, digamos, de alguna manera un
cierto... Estos son como papelógrafos con los primeros acuerdos de... ¿Cómo? Un cierto lenguaje común, desde donde empezar a plantear el otro objetivo central de este encuentro, que era empezar a mirar las prácticas del movimiento en su... Acá sería empezar a seleccionar en conjunto con los compañeros del movimiento cuáles serían algunos temas para profundizar en su conocimiento. Y como ustedes ven, ya aparece, por eso subrayado por ello, el tema de la participación. O sea, porque los movimientos sociales en general, uno puede decir que tiene algunos rasgos comunes, digamos. Uno es esto que es lo que algunos llaman identidad territorial, ¿no? O sea, el territorio como espacio de resistencia, de confrontación. El segundo es predominio de técnicas de acción directa, digamos, ¿no? Y un tercero que es una base asamblearia. Todo movimiento social proclama que la base de sus decisiones está en una democracia directa. O sea, toda la dinámica de discusión y de toma de decisiones de movimientos pasa en la asamblea. Entonces, cuando los propios compañeros empiezan a plantear el tema de la participación, es porque esa aseveración de que todo se decide en la asamblea, todo pasa por la asamblea, algunas fisuras mostraba. Entonces, acordamos en ponernos a analizar, y analizar significó observar no solamente nosotros, sino observar con los compañeros dinámicas de asamblea, hacer entrevistas a distintos compañeros, como para ir viendo, como para ir esas aseveraciones del sentido común, ir rompiéndolas y ver qué otras cosas aparecían. Es decir, se va constituyendo dentro de toda esta maraña como un núcleo central de conocimiento alrededor del cual hacer girar esta experiencia de investigación y acción participativa, que tendría que ver con el tema de la participación y de lo asambleario. Todo esto, dicho acá muy rápidamente, supuso un proceso bastante largo donde empezamos a discutir qué es esto de la educación popular, empezamos a llegar a ciertos acuerdos comunes y entonces como que se va desgajando naturalmente algunas temáticas para ser integradas. Una de ellas es la de la participación. No solamente aquellas que se desarrollan en cada una de las áreas desde la perspectiva de la educación popular. Y ahí surgió una preocupación muy marcada el tema de la participación. El tema de empatía de los compañeros, el tema de la presencia de otros, el tema de distintos protagonismos de los compañeros alrededor de las asambleas, como el núcleo participativo, el núcleo dinámico del movimiento, y entonces básicamente nos interesó profundizar con ellos todo este aspecto de la asamblea como el centro de la discusión y de la elaboración de la toma de decisiones, y en función de eso plantear algunos ejes, algunas propuestas que pudieran después incorporarse más orgánicamente en la vida del movimiento. Estos fueron afiches que se fueron construyendo a lo largo del taller y que expresaban acuerdos, digamos, ¿no? Y que quedaban pegados en las paredes del pueblo, porque después aparecía gente preguntando qué quería decir eso, por qué los compañeros estaban poniendo este tipo de frases. Escuchen el ruido de fondo, ¿no? Ese es el habitual.
el video llegó hasta acá. Yo lo que quería era, tenemos un ratito más, entregarle por ahí que lo leyeran en pequeños grupos del pequeño grupo, lo que fueron como la síntesis que fue surgiendo en este taller acerca de la indagación que se hizo sobre la realidad de lo asambleario. O sea, como si ustedes quieren, los descubrimientos que se fueron haciendo con los compañeros acerca de cuál era la realidad. O sea, de repente en la discusión uno dice, bueno, porque lo que pasa es que en este movimiento la asamblea es todo y es nada. Entonces, tomamos esa frase y sobre eso empezamos a indagar qué quería decir esa contradicción entre todo y nada. ¿Quieren pegarle una? Hay 3 copias, pueden hacer 3 pequeños grupos o... Perro es el perro santillano, ¿no? No obstante, en ella solo habla los que entienden de política y a mucha gente no le interesa la política. Se mezcla la bajada de información con el tratamiento de temas políticos. Una de las 3 asambleas es la de los abelinos, pero ellos actualmente no participan de la general de los miembros. En términos organizativos y operativos, ¿cómo se diferencian y articulan las 3 asambleas? La toma de decisiones. El mecanismo de toma de decisiones parece ser una de las principales debilidades que desnaturaliza el sentido de lo asambleario. Hay decisiones, algunas de ellas centrales, que se toman en otros espacios. Hay decisiones tomadas por la asamblea que son desconocidas. No se respetan los acuerdos, lo que debilita a la propia asamblea. Hay un círculo reducido de miembros que influye en la toma de las decisiones, más allá de lo establecido por la asamblea. Se identifican dificultades para hacer el seguimiento o evaluación de la puesta en práctica de las decisiones tomadas en asamblea. Solo en pocas oportunidades se retoma en las siguientes asambleas una evaluación de las actividades realizadas. El lugar de la coordinación. No están claros sus atributos. Moderador, conductor, y no todos aprueban la existencia de ese rol. Tampoco parecen claros los mecanismos para elegir coordinador o para rotar el rol. Coordinador de la asamblea, ¿no? Parecería que en algunos existe temor a que el coordinador acumule poder, dentro de una concepción en la que la existencia de cualquier forma organizativa es percibida como una amenaza a la horizontalidad y la democracia directa. La dinámica. No está mínimamente formalizada la dinámica. En algunos casos es caótica. Parecería que se asimila la organización a burocratización. Por ejemplo, no hay temario previo, lectura del acta de la asamblea anterior para reforzar lo procesual de la dinámica, tampoco se establecen momentos de trabajo en pequeños grupos, en ellos más gente se animaría a hablar. En la práctica no se mantiene la horizontalidad, no todos hablan, no todos son escuchados, no todos se mantienen interesados. No se estimula o promueve la discusión y la incorporación de los que aparecen silenciosos o desinteresados. Predomina el desinterés en muchos de los asistentes. En las asambleas, cuando se presentaba algún problema entre los miembros, se decía que se debía a la falta de comunicación.
y hoy pude ver que los problemas no tienen que ver solo con la comunicación, sino también con la falta de compromiso. A partir de las indagaciones que se llevan sobre las propias asambleas, ¿no? Ahora viene esta parte de, bueno, para adelante. Los desafíos del taller de educación popular. Teniendo en cuenta el trayecto recorrido, podemos afirmar que el taller tiene un espacio propio dentro del movimiento Tupac Katari. No obstante, bueno es pensar con más detalle la índole del mismo. Se ha constituido en un lugar de reflexión sobre las prácticas. Presenta altibajos en el número de participantes. Existe una regularidad de reuniones, aunque no de producción, que se expresa en una dificultad para establecer prioridades temáticas y abordarlas sustantivamente. Desde el taller se plantearon estrategias para trabajar algunas problemáticas asamblearias. Las mismas se llegaron a experimentar, pero no se las pudo incorporar a la dinámica habitual de las asambleas. Todo esto nos lleva a plantearnos algunas preocupaciones y pensamos que el taller podría cumplir algún papel activo en la búsqueda de alternativas superadoras a las situaciones críticas presentadas. Que no sea solo lugar de catarsis, que se pueda pasar de la protesta a la propuesta, que no sea una isla dentro del movimiento Tupac Katari. ¿Tiene una dinámica diferente a la de otros ámbitos del movimiento Tupac Katari, lo que puede darle una condición relativamente excéntrica? Lo que se discute y elabora tiene resonancia orgánica dentro del movimiento Tupac Katari, que puede organizar de un modo regular y productivo un programa de acción. En última instancia, parece que centralmente el desafío que se enfrenta es cómo puede el taller elaborar propuestas de formación y acción con contenido político para el movimiento Tupac Katari, institucionalizar una presencia activa dentro del movimiento Tupac Katari, ampliar la participación a otros integrantes del movimiento Tupac Katari. Hasta acá quería llegar yo en el relato, procurando transmitir de alguna manera un proceso de cómo se va aterrizando, digamos, ¿no? Dentro de un actor colectivo y cómo ese aterrizaje supone empezar en conjunto a seleccionar campos donde trabajar y donde pensar cómo producir conocimiento y formas de hacerlo, ¿no? Esta última parte de los desafíos expresa dos cosas: que esta actividad sigue, digamos, que nuestro trabajo con el movimiento sigue, y que es un trabajo bastante difícil y bastante azaroso, donde uno personalmente a veces está muy entusiasmado y a veces está muy deprimido, ¿no? O sea, y esta es la realidad, ¿no? Tener que bancarse reuniones mensuales y que de repente uno no puede hacer la reunión porque no hay asistentes, y después aparecen todas las razones justificatorias. Indica esto que decíamos, que es un proceso complejo y contradictorio, digamos, ¿no? Y que a veces, visto desde afuera, parecería que los avances son pequeños, pero entendidos al interior del movimiento, esos avances no sé si son pequeños o no, pero son sustantivos. Esto de haber contribuido a romper el mito de lo asambleario adentro del movimiento, hoy a nosotros nos parece una cosa muy importante, y a los compañeros también, y de hecho está generando una gran efervescencia al interior del movimiento, porque hay una serie de compañeros que, porque naturalmente han detentado espacios de poder, o porque naturalmente tienen una visión como muy purista de la democracia de base, donde cualquier cosa organizativa es considerada como una traba, se resisten mucho a encarar una discusión en estos términos, buscando propuestas superadoras, ¿no? A nosotros nos interesaba una de las preguntas que tenemos como implícita en estos encuentros que estamos haciendo, es cómo articular estas experiencias con otra cultura, que es la universitaria y la académica tradicional, digamos, ¿no?
Este tipo de trabajos, en la experiencia que hicieron ustedes, dio lugar a algún tipo de formalización de determinado tipo de conocimiento, da lugar a algún tipo de formulación de proyecto, validan este tipo de procesos en el marco de lo que es el sistema de investigación más clásico. Digo, son como tensiones que aparecen frecuentemente, digamos. Pavada de preguntas. Bueno. O sea, claro, a ver, esta experiencia que estamos haciendo nosotros en cuanto a su forma y su metodología, hoy sigue siendo relativamente inédita dentro de la universidad. Y nosotros también estamos tratando de hacerla conocer. En principio, la universidad, y no es exclusiva de lo de Jujuy, tiene una cierta tradición de trabajo con el medio y con la comunidad desde la idea de extensión. Pero esta idea de extensión tradicional es donde se baja a, digamos, ¿no? La idea de trabajo con ámbitos grupales o institucionales tiene algún, ahora ya hablo de la facultad, tiene algún grado de desarrollo en términos de acuerdos con instituciones educativas, ¿no? Acuerdos con profesorados, una resistencia muy grande del gobierno, de quienes son los responsables del área de educación del gobierno de Jujuy para establecer algún tipo de vinculación con la universidad, por razones que son más irracionales que racionales. Pero esta idea de ir formalizando acuerdos que permitan, porque regularmente algunos de estos encuentros del taller lo hacemos en la facultad, no lo hacemos en el galpón, casualmente para esto de ir generando también ahí una expresión física de articulación y de presencia, digamos. No es solo que la universidad baja a, sino que también ciertos sectores sociales se incorporan para producir. Pero te diría, todavía esto como una forma distinta de encarar la vinculación de la universidad con el medio está en estado embrionario. Hay gente, hay grupos que están interesados en desarrollar alguna propuesta así y otros que no la cierran todavía. Ampliando un poco mi pregunta, porque de hecho, como interés desde el punto de vista de la investigación académica más clásica, hay algo de producir un conocimiento que sea sistematizado, organizado, público, publicable. ¿Vos crees que, porque de hecho estas actividades que vos, esta propuesta que vos nos traes, tienen mucho justamente relegable, como vos decías, del lugar de la educación popular y podríamos estar desarrollando como acciones dentro de formación o de capacitación genéricamente, ¿no? Pero la idea, la preocupación por producir conocimiento sistematizado y publicable es como una característica propia del ámbito de investigación de la producción académica. De la producción académica, ¿no? ¿Crees que algo de esto podría conciliarse? ¿Crees que por ahí la misma concepción sería contraria a producir un conocimiento de este tipo? A ver, distingamos la parte de producción de conocimiento sistematizado de la parte de producción de conocimiento sistematizado que sea publicado. Entonces, en la primera parte, la respuesta es absolutamente sí. Y es lo que se viene haciendo. Esto es una prueba de eso, lo que vos... Creo que sí. Y independientemente que como
programa de investigación tiene financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de nosotros, periódicamente hay que escribir informes de avance, más informes finales, más o menos sustantivos. Todo esto hace que haya, una masa crítica de conocimiento sistematizado y organizado. El tema de la publicación incluye en el tema de la publicación la producción de audiovisuales, digamos, ya lleva a un camino distinto, que es nosotros creemos que las publicaciones que tenemos que hacer tienen que ser en la parte sustantiva acordadas por el conjunto de los que han participado, independientemente de que finalmente a lo mejor la redacción corra en manos de algunos. Ya que estamos hablando así frontalmente, con el movimiento Barrios de Pie no llegamos a un acuerdo de publicación de algunas partes de ese informe. Muchos compañeros consideraban que se exageraban las críticas, etcétera, etcétera, y no lo hemos publicado. En este momento estamos con el movimiento Tupac Katari armando como un conjunto de posibles publicaciones que tengan distintos referentes y donde algunas publicaciones claramente son para consumo académico. Cuando digo para consumo académico, para que pueda circular en el medio de la universidad, para que estas experiencias se conozcan desde lo más metodológico a lo más sustantivo. Pero digo, también ahí hay como que cambiar el eje, ¿no? O sea, no todo lo que se investiga inmediatamente se puede publicar. Lo que se investiga se puede publicar si sigue formando parte de ese acuerdo de producción colectiva de conocimiento. Y que ese acuerdo de producción colectiva de conocimiento, así como en la investigación tradicional, el investigador solo con su equipo decide qué publica y qué no publica, qué le pone más énfasis o no, acá esto se traslada a un ámbito mucho mayor y mucho más complejo, en donde no todos obviamente tienen interés en que se publiquen cosas en el medio académico o viceversa, digamos, ¿no? Y la pregunta de Juan Carlos, la educación. Incorporado en su programa de investigación, sí, acreditado el proyecto de investigación como tal. Exactamente. O sea, que el proyecto de investigación Y el proyecto ha sido evaluado de acuerdo a los cánones tradicionales y sí, todo eso, porque es la condición para que esto pueda ser un programa institucional, digamos, ¿no? Es la condición para que en este programa puedan participar alumnos y como tal se les conozcan créditos, ¿no? Algo mencionaste casi y es una preocupación que surgió a lo largo de su charla y es cómo dialoga, digamos, la cuestión de la negociación cultural con la cuestión del pensamiento crítico, cómo se llevan unos con otros, porque por un lado la continuidad del trabajo depende de, se me ocurre, ciertas indulgencias o si no, se termina el trabajo. Eso por un lado, es una cuestión como esas dos categorías, ¿no? Que supongo que varias veces el tema del pensamiento crítico, ¿qué pasa cuando ese pensamiento crítico avanza sobre ciertas cosas que la organización, el movimiento social está dispuesto y sus comisiones van por otro lado? Eso me hace esta duda. Y por otro lado, me da la impresión, también lo mencionaste al final, pero que avanzar en esta línea significa poniendo en la llaga de cuestiones muy centrales que tienen que ver con la cuestión de la autoría, ¿no? ¿De quién es el autor? Porque en ese sentido me parece que el relato tuyo y sobre todo lo que se ve en el video está demasiado marcado en nosotros y en ellos. No hay un nosotros abarcativo, sujeto emergente de esa relación, sino que permanentemente a lo mejor es el relato del video que está pensado, pero lo veo muy pensado en un medio académico, ¿no? Veo demasiado protagonismo del equipo de ustedes tres, en el relato, ¿no? Como que es un nosotros que claramente tiene un ellos enfrente que son leyeros con el trabajo. La tercera cosa es ponerme en el lugar de Tupac Katari. ¿Qué buscan? O sea, ¿les interesa el aporte al discernimiento, a la producción de conocimiento, a la búsqueda conjunta?
o lo que ven en ustedes es como una herramienta de comunicación hacia el interior del medio universitario, considerado como fuente de reclutamiento de adherentes. ¿Qué es el interés del movimiento en relación con ustedes? A ver, son varias preguntas. Entonces, voy a empezar por la última, digamos. O sea, en principio, deconstruyamos un poco el término movimiento, ¿no? Digo, al interior del movimiento hay una serie de gente con representaciones, con imágenes y con intereses bastante diversos. Entonces, yo diría, en aquellos que hoy ejercen más cercanamente actividades de coordinación con todas las instituciones que hemos señalado acá, realmente fuimos construyendo un acuerdo que era realmente que nosotros pudiéramos contribuir a repensar alguna de las prácticas de ellos. En algunos esto hoy sigue siendo un acuerdo y un convencimiento, y en otros, donde aparecen algunos elementos críticos negativos, el acuerdo no es tanto, digamos, ¿no? Pero, digo, no hay, digo, en principio como un interés prioritario en que el movimiento aparezca en la universidad. O sea, para el movimiento, esta coyuntura no es esa una prioridad. Sí que se establezca una situación de intercambio con la universidad y que se vea de qué modo la universidad puede contribuir a su dinámica. Pero digo, hay muchos compañeros del movimiento que no tienen registro de esto. O sea, que no han participado en ninguna de estas instancias. Que uno puede decir, son esos compañeros que también dentro del movimiento son como un grupo muy silencioso, muy de acompañamiento, muy que va, esto es un punto importante, muy que va fundamentalmente a sentirse contenido, el movimiento como una gran familia, digamos, ¿no? De contención afectiva de sus problemas, y todo el resto, ¿no? Como movimiento social, como en la facultad y en el movimiento alrededor del proceso que siguieron los alumnos, más que el proceso que siguió el movimiento. Hay otra parte del video donde aparecen más aspectos y más imágenes ligadas a la dinámica del movimiento y a la voz del movimiento. Pero también ahí esa parte no está acordada con el movimiento acerca de cómo la vamos a dar a publicidad en la imagen, digamos, ¿no? Y otra de la negociación cultural con el pensamiento crítico. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo sería eso? Claro, digamos, ¿cómo, en qué medida el desarrollo del pensamiento crítico no te puede traer lugar a una ruptura del vínculo y se terminó el proyecto? Lo que plantea de Wagner que no estaban de acuerdo con publicar cosas con críticas. A ver, en principio, esto de el pensamiento crítico hay que pensar cómo lo afecta a uno, ¿no? Las veces que uno se sintió pedaleando en el aire, haciéndole propuestas al compañero del movimiento, pensando desde algún encuadre teórico cierto tipo de reflexiones que resultaban claramente no pertinentes, y uno se lo tiene que bancar también, digamos, ¿no? Como que el pensamiento crítico está ahí en el medio y no es muy fácil de asir. Y después sí, digamos, hay ámbitos, hay grupos y hay personas que son más afines o más reacias a las consecuencias del pensamiento crítico. O sea, claramente, yo diría, más allá de errores nuestros, que los hubo cuando trabajamos con el movimiento Barrios de Pie, yo no sé si haciendo otra estrategia hubiéramos llegado a una solución o a un saldo un poco más satisfactorio. Pero independientemente de eso, hubo una cerrazón muy grande, defensiva, en ciertos ámbitos de la coordinación del movimiento, donde por distintas razones buscaban la crítica pero no la aceptaban. Digo, siéntanse libres, ármennos, y era cierto, siéntanse libres, abren los grupos, discutamos, compartamos esto, pero cuando de ahí surgía una visión muy crítica, esto o estaba mal planteado
Me acuerdo una vez en una reunión de coordinación donde hablábamos con otros compañeros de ciertas cuestiones que hacían que tenían que ver con el manejo de los recursos del movimiento y ya como si